¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te llamamos porque estamos todos muy sorprendidos con lo que pasó ayer, el día de ayer en el Capitolio de los Estados Unidos, un Ujú. país en el que, bueno, muchos creemos en su institucionalidad y en la fortaleza de sus organismos de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Y queríamos saber la lectura de una persona que tiene conocimiento en esta área, de si esto, básicamente, si esto es un suceso aislado, un hecho noticioso de violencia o refleja algún tipo de crisis importante en las instituciones o en la política de ese país. Sí, no creo que sea un hecho aislado. Yo creo que este es un hecho resultado de la elección de una persona que con el supuesto pensamiento de que hay que reemplazar las prácticas de la política tradicional de los Estados Unidos, no hizo más que durante los 4 años de su gobierno ir minando todas, o tratar de hacerlo, de minar todo lo que nosotros conocemos como la fortaleza de las instituciones democráticas de los Estados Unidos, ¿no? Él lo hizo, digamos, a través de lo que en un comienzo se conocía como la posverdad, ¿verdad? Sí. Y que no significaba otra cosa que ir engañando de una forma sistemática. Hasta yo diría, yo no sé si esto entra dentro ya del campo de la neurociencia o qué, porque hay yo creo que ya hay incluso un autoconvencimiento por parte de este presidente que está saliendo a los Estados Unidos de sus propias mentiras. Y yo creo que así se ha trabajado, porque de otra manera no se explica cómo 79 millones o no sé cuántos, 70 y tantas millones de personas hayan votado, inclusive que hayan incrementado sus votos en números absolutos. Eh, este presidente, que claro que por supuesto que perdió, porque digamos el Partido Demócrata se trabajó muy fuerte y muy duro para también llevar, como allá no es obligatorio el voto, Claro. también llegar votantes, y también por el hecho de que muchísima gente en los Estados Unidos, por supuesto, estaba hastiada, digamos, de la forma de gobernar y de atacar a las minorías y a las que no son también tan minorías Claro. en los Estados Unidos por parte de este presidente, ¿verdad? ¿Hubo fraude? No, en ninguna manera. ¿Cuándo? Sí, te escucho. En absoluto, es decir, todos los estados, es decir, en los Estados Unidos existe lo que se llama el colegio electoral y autonomía de cada uno de los estados, no solamente en materia electoral, sino que en varias materias. Sí. Entonces, todos los estados, los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de cada estado han ratificado los números, los votos de las elecciones en Estados Unidos. Uh-huh. Se han rechazado todas las demandas presentadas, que creo que fueron 19 o más demandas presentadas por la campaña de Trump, y digamos, la ratificación de los votos, se ha acudido a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha ratificado también lo que fueron resultados de las elecciones, más del colegio electoral, ¿verdad? Claro. Y todo esto que es una formalidad en los Estados Unidos y que nadie le da ninguna importancia, ni se sabe cuándo son cada uno de los pasos, es decir, Claro. cuando se reúnen los estados para ratificar ¿cómo se llama? Los votos electorales, cuándo se reúne el colegio electoral, en qué momento se reúne el Congreso para dar la ratificación final. Eso ni es una agenda que ni el ciudadano americano ni sabe que digamos que en qué fecha se da todo eso, porque eso es totalmente automático, ¿no? Pero evidentemente que al no reconocer la derrota y al argumentar su mentira más grande, que es la cuestión del fraude, con el cual termina su mandato Trump, entonces estas fechas para él y toda su campaña y todos sus seguidores se convirtió en fechas muy importantes que se empezaron a conocer por primera vez, estas fechas de Claro. ratificación. Antes ni nos enterábamos, sí. Claro.
Claro, pero son mecanismos que esos países la gente confía, ¿verdad? Que son muchos mecanismos de control, contrapeso, donde pueden haber protestas, reclamos, y van pasando y hay un pacto político ahí de que, bueno, lo que dicen las instituciones se respeta. Y contra eso un poco se alzó Trump, ¿verdad? Nadie se llama al engaño porque no necesitan hacerlo, ¿verdad? Claro. En los Estados Unidos, inclusive yo creo que estar con la verdad y con las instituciones no es tanto una cuestión moral, sino que una cuestión de eficiencia. Claro, ¿verdad? Claro, buenísimo. Entonces, sí, no, muy interesante. O si no se pierde el tiempo, claro. Se pierde un tiempo precioso que los Estados Unidos no lo puede hacer, claro, por su... porque gracias a eso somos un país que funciona mejor que otros, es un poco la conciencia colectiva, sí. Claro, exactamente, entiendo. Sí. Ahora, una pregunta. En todos los países del mundo, estos candidatos antisistema despiertan a veces, ¿cómo decirte? Simpatía y como que, bueno, puede ser también como una llamada de atención a la política que siempre es desprestigiada, ¿verdad? Siempre el político es un tipo sucio y nos gusta ver, y tenemos muchos ejemplos, desde la chicholina en Italia en los años 70, Tiririca en Brasil. Yo fui observador en el año 95 en Uruguay, en unas elecciones donde salió un estudiante de psicología con una candidatura que era servicio sexual obligatorio y cosas así, que es como decir, miren, hagan un poco mejor las cosas porque si no le votamos hasta a un payaso como Tiririca. En Brasil se votó por un mono una vez, escribían en las papeletas. Acá hemos tenido, yo creo que Paraguayo Cuba es un poco un antisistema, ¿verdad? Pero cuando esos antisistemas proponen, o sea, buscan realmente, más que llamar la atención, cambiar el sistema, destruirlo por otra cosa diferente, ahí hay que tener en cuenta, Hitler fue un antisistema también, ¿verdad? Lo que pasa es que... Claro, claro. La pregunta, discúlpame, la pregunta concreta es, Trump, ¿qué proponía en reemplazo de este sistema que más o menos todos conocemos y que en esos países son muy aceptados? ¿Qué era lo que él realmente, cuál era la ideología que hay en Trump, en esta gente que asaltó ayer el Congreso? ¿Proponía algo distinto realmente o era un tipo haciendo un poco de ruido nomás? No, yo no creo que proponía algo distinto, es decir, proponía una serie de... Él lo que hizo fue romper un poco la política de lo que en Estados Unidos se llama, y que es uno de los equilibrios de la democracia. Yo no sé cómo se dice en castellano, pero en inglés es bipartisanship, ¿verdad? Uh-huh. Que los dos partidos siempre tienen que estar colaborando y llegando a consensos en el Congreso sobre leyes con el presidente. Él lo rompió totalmente. Uh-huh. Y prácticamente por primera vez en los Estados Unidos se dio una división muy grande entre votar, no importa cuál es la racionalidad, el tema o lo que se podía discutir con respecto a cada uno de los proyectos de leyes. Lo que importaba era lo que decía Trump y lo que a pie juntillas seguían los republicanos, cosa que no sucede en la política norteamericana, ni cuando un presidente es demócrata, ni que cuando un presidente es republicano. Todos los congresistas le votan en proyectos de leyes porque existen diferentes enfoques y diferentes maneras de pensar y libertad de pensamiento. Y resulta que esto no, aquí se rompió totalmente porque se produjo un fanatismo total de que prácticamente él lo sobrepasó al propio Partido Republicano. Ajá. Y él era más popular que el Partido Republicano, y el Partido Republicano se comenzó a alinear como él, como diciendo, bueno, Trump es el partido, cosa que no ha sucedido con otros presidentes, ¿verdad? El Partido Republicano o los partidos no están pendientes de ¿cómo se llama? No están pendientes de un líder. Un líder es importante para ganar las elecciones y dirigir el país, pero no hay un fanatismo asociado a ese líder, ni mucho menos. Claro, o sea, él proponía un sistema menos consensuado, menos institucional y más personal y más digamos... totalmente personalista, ¿verdad? Y rayando el autoritarismo, ¿no? Ya. Completamente, sí. En base a que eso es más eficiente, más... No, en base es a lo que él creía de que, digamos, debía ser la nueva política de los Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, con una serie de creencias, muchas creencias que son bueno, los republicanos son más, digamos que son más conservadores, entonces mucha de la agenda de Trump era conservadora, sí, ¿verdad? Eso sin lugar a dudas, pero digamos después no existían otro tipo de agenda en que digamos, por ejemplo, toda la cuestión del proteccionismo comercial. Exacto. Esa sí. no es una agenda del Partido Republicano. Ah, claro, claro. Eso no es una agenda. El Partido Republicano es completamente libre comercio. Siempre se le asoció al Partido Demócrata como más proteccionista. Claro. Pero él dio la vuelta a este asunto y le hizo a los republicanos totalmente proteccionistas, cosa insólita en los Estados Unidos, ¿no? Y ese, por ejemplo, una de las cosas ese retorno al Estado-nación, como que la integración no es tan buena, que los de afuera vienen a quitarnos nuestro trabajo. Eso también va muy contra el Lincoln hizo la guerra civil para liberar de la esclavitud. El Ku Klux Klan siempre estuvo más vinculado al Partido Demócrata que al republicano, ¿verdad? Y él de repente como agarrándose de ese sentimiento de que el de afuera es malo y de que somos el Estado-nación que tiene que protegerse y aislarse un poco del mundo para un aislacionismo y aparte una gran mentira, ¿verdad? Porque digamos la economía norteamericana está en otra fase y en realidad cuando uno lee los informes, ¿qué ha pasado? Han retornado realmente las inversiones norteamericanas que estaban afuera y poco y nada, porque evidentemente estamos en otra fase en donde en Estados Unidos no se fabrican más zapatos y ¿cómo se llama? Y ropa que sean hechos en los propios Estados Unidos. Sí, en China. No, ese tipo de industria desapareció. La industria de Estados Unidos es la industria de alta tecnología, ¿verdad? Sí, la ropa de Estados Unidos se hace en Centroamérica, muchas de ellas. Claro, y no, Centroamérica y el Asia, ¿verdad? Sí, sí. Y la de los servicios, ¿verdad? Entonces, claro, él dice, vamos a retornar a ese tipo a esa era. Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, es retornar a una era América para los americanos, ¿verdad? Sí, sí. Claro, pero es retornar a una época que no se puede retornar desde el punto de vista económico. Claro, entonces, claro, hay mucha gente no calificada que bueno, que es importante todavía en los Estados Unidos y que está todavía en ese tipo de industria y que cada vez más se le exige la calificación para ser parte de las industrias o de los sectores industriales digamos que están cada vez más en alza. Perdón, sí te escucho. Sí. No, y aquello de ese cuestionamiento a CNN, a esa especie de corporación mediática que también generó mucha simpatía. Acá en Paraguay escuché mucha gente, ¿no? Cómo Twitter le va a censurar, cómo Facebook le va a censurar, enfrentarse un poco a esa, no sé cuál sería la palabra, como esa rosca del periodismo corporativo. Sí, eso también como digamos, agitó mucho Trump contra todos los medios de comunicación y utilizó mucho las redes sociales, por supuesto, ¿verdad? Pero en un momento determinado, las redes sociales se le volvieron en contra, ¿verdad? Porque hizo un uso y abuso de esas redes sociales de una forma tal que bueno, ya no cabía en un país con instituciones fuertes, en un país, es decir, un tipo, yo no sé si vos te acordás, que en las elecciones con Hillary Clinton, cómo le trataba en los debates. Recuerdo, sí, a Hillary Clinton. Que en el primer debate con John Biden también la misma cosa. Sí. Una persona totalmente maleducada, ¿verdad? Bueno, recuerdo que en una cumbre empujó a un presidente de un país europeo, ¿verdad? Sí. Por un lugar en la foto, ¿verdad? Una cosa muy degradante para cualquier... Hasta para nosotros, que nuestro presidente vaya y le empuje a otro presidente para una foto en una cumbre de Mercosur, sería un papelón, ¿verdad? Claro. Entonces es una persona que digamos que una persona que no respeta ni siquiera las convenciones de convivencia humanas, de convivencia, ¿verdad? Sí, así es. Y finalmente, ¿crees que puede tener consecuencias desde el punto de vista del derecho penal, de la responsabilidad criminal de Trump esto, o no llega hasta ese punto? Y bueno, habría que ver la ley de los Estados Unidos, porque él sí en lo civil está teniendo problemas, digamos.
en lo civil, y eso no le puede salvar absolutamente el Estado norteamericano, porque una vez que termina su presidencia van a seguir con los procesos civiles que son fundamentalmente... Perdón por la ignorancia, él está demandado por daños y perjuicios en lo civil. Sí, está demandado por evasión de impuestos. Ah, caramba, sí, está demandado por evasión de impuestos, eso no lo puede. Ahora, habría que ver qué legislación existe dentro del Estado norteamericano para que todo esto que ha pasado pueda ser juzgado penalmente. Claro. Por todo lo que aquí conocemos, qué sé yo, lesión de confianza, yo no sé, instigar a la violencia en todo el mundo es un delito, Claro. Pero, o sea, hay que ver habría que ver. Si califica o no lo que hizo, sí. ¿verdad? Sí. Exactamente, sí. Y él, yo lo que vi, que yo hice una declaración diciendo, bueno, vayan a su casa en paz, pero después dijo otra vez hubo fraude, y ya no habló más, ¿verdad? Sí. No, claro. Después dijo que ya el Congreso certificó y de que se va a hacer un paso ordenado hasta el 20 de enero para transmisiones más. O sea, se asustó, sí. Parece, ¿eh? No sabemos, ¿verdad? No sabemos porque él es totalmente impredecible, digamos, ¿verdad? Es totalmente impredecible, sí. Bueno, digamos que no somos los únicos países en los que se pasan estas cosas, entonces, por lo menos. Evidentemente, no. Para mí es una vergüenza para los Estados Unidos. Realmente pero es una verdadera vergüenza. Parecía una broma Maduro hablándole de respetar la institucionalidad, el de Corea del Norte, que nunca me sale su nombre, ¿verdad? Claro, riéndose un poco de ello como diciendo, che, el lero, ¿verdad? Es una cosa muy ese con los cuernos sentado ahí gritando. Parecía, o sea, si alguien hubiese hecho de esto una película, la hubiésemos rechazado por mala. Exactamente. Por inverosímil, ¿verdad? Exactamente, sí. Qué notable. Bueno, Fernando, te agradezco mucho tu tiempo, realmente muy interesante hablar contigo y te estaremos molestando seguramente más adelante cuando, no sé, ocurra alguna de estas cosas increíbles. Bueno, ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, interesante, ¿eh? Él cree que no es poca cosa lo que pasó, ¿eh? Así mismo. Él cree que esto no es un incidente, bueno, en la cancha o una manifestación donde un grupo le agrede a otro, que en los Estados Unidos hubo mucho, ¿eh? Hubo un loco que atropelló una manifestación de Black Lives Matter con un auto y atropelló unas cuantas personas, ¿verdad? Hubo otro que salió con un arco y flecha y después hubo otro que salió con un rifle, pero nunca se dijo esto es culpa de un sector político.